Lucas capítulo 7, verso 11. Dice así la palabra del Señor en esta mañana. Aconteció que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Un episodio realmente elocuente. El solo hecho de leerlo no amerita que le agreguemos nada. Es un milagro extraordinario. Hay pocas resurrecciones en los evangelios. No obstante a eso, cuando él le envía un reporte a Juan el Bautista, estando en la prisión, le dice: los muertos son resucitados. Vale decir que puede haber muchos más que no han estado registrados, pero que sin duda ocurrieron. Ahora, llama la atención el nombre de la ciudad donde ocurre este episodio: Naín. Naín es la primera vez que se lo menciona en los evangelios. Y Naín significa bello o hermoso. Así se llama esa pequeña aldea, ese poblado campestre. Ahora, lindo, bello, hermoso significa Naín. Y paradójicamente, lo lindo, lo bello o lo hermoso, cuando Dios no está presente, puede teñirse con el telón más lúgubre y oscuro de la muerte. Sí, porque no importa el lugar donde podamos vivir, no importa cuál es el barrio, cuál es la ciudad, no importa el trasfondo social al que podamos pertenecer y qué nombre lo determine, si allí no está Dios, todo lo hermoso, todo lo que nos encandila de esta vida, sin Dios se tiñe de muerte y oscuridad. Al otro lado de la colina de Naín, note usted que Palestina es una zona muy montañosa, pero al otro lado de la colina en que se asentaba Naín estaba la otra aldea llamada Sunén. Así se llamaba. Y fue justamente en ese lugar donde Eliseo también resucitó de los muertos a un niño. Este episodio está en 2 de Reyes 4, del 8 al 37. Pero ubicándonos en el texto, versículo 12 dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y yo creo que en el Antiguo Testamento, perder un hijo, porque aquí Jesús está en el Antiguo Testamento, todavía no murió en la cruz. Y en el Antiguo Testamento está establecido que la pérdida de un hijo era la personificación más profunda, el dolor más acentuado que pudiera existir. No hay comparación a la pérdida de un hijo según el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jeremías en el capítulo 6, verso 26 dice: hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza,
Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Comparaba el sitio y la destrucción de una ciudad con la muerte de un primogénito, con la muerte de un hijo. Amós, en el capítulo 8, verso 10, también va a decir algo similar. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Perder un hijo era como un juicio que podía venir de parte de Dios sobre una ciudad, magnificando el dolor, haciendo una comparación de la pérdida. Zacarías capítulo 12 también en el verso 10 va a decir: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Hermanos queridos, la pérdida de un hijo, según el Antiguo Testamento, era el dolor y la personificación de la angustia más profunda. Ahora lo interesante es que dice que era el hijo único y que era de una madre viuda. Esta mujer no terminó de elaborar un duelo, la pérdida de su esposo, cuando ahora estaba enfrentando nuevamente la muerte. A Jesús esto le pega muy de cerca por varias razones. La primera de ellas dice que se compadeció. Verso 13, se compadeció de esta mujer. ¿Y por qué dice que se compadeció? Bueno, Jesús tiene un corazón clemente, Jesús tiene un corazón misericordioso, pero yo creo que Jesús se compadece y le gana los afectos porque fue su propia experiencia. Hijo único y madre viuda. Ya sé, usted va a decirme, pero no, Jesús tuvo más hermanos. Es cierto, pero aun cuando no fue de un vínculo sanguíneo, el progenitor de Jesús, estoy hablando de José, según los registros bíblicos, en lo cual ya no se lo nombra a partir de los 12 años de Jesús. Y a partir también de la tradición de la iglesia que dice que José, el carpintero, murió muy joven. Jesús tuvo más hermanos, es cierto, pero a Jesús le fue arrebatada de la vida aquel tutor, aquella persona que cumplió su rol paterno. A Jesús le pega de cerca porque fue el primero, el primogénito, el unigénito del Padre en ambos sentidos, pero también su madre quedó viuda y sobre el primogénito descansaba la responsabilidad y el sustento del hogar y de los demás hermanos. Cuando Jesús ve esa viuda que pierde a su esposo y que luego pierde a su hijo, es el retrato fiel de María, que perdió a José, pero también con los años va a perder a su hijo. ¿Alguien me está entendiendo? Jesús queda comprometido en sus afectos por su propia experiencia, tocando de cerca la realidad que a él también le tocó vivir. Ahora, el otro detalle que menciona el texto es que dice en el versículo que se acercó y tocó el féretro, verso 14, y acercándose tocó el féretro. En otras ocasiones, como por ejemplo en la resurrección de Lázaro, Juan capítulo 11, o en la jovencita que en el mismo Evangelio de Lucas capítulo 8, verso 52, los resucita. En ambos casos le vinieron a pedir a Jesús que restituya la salud, caso de Lázaro que murió de una enfermedad. O en el caso de la jovencita, cuando aquel padre desesperado viene y le dice: maestro, mi hija se muere, pero en el transcurso que Jesús va a ir a resucitarla, le impide una mujer que tenía el flujo de sangre. ¿Cuántos recuerdan? Cuando Jesús termina de sanar el flujo de sangre, viene a decirle: maestro, no te molestes, porque la niña ya murió. Jesús dice: iré y la resucitaré. Pero en ambos casos
se le pide a Jesús un milagro y una intervención de esta naturaleza. Le vinieron a pedir. Pero en el caso de la viuda de Naín, nadie le pidió a Jesús que haga el milagro. Él fue movido por su gracia y compasión a hacer el milagro. Nadie oró, nadie clamó, nadie lo llamó. ¿Qué dice el verso 14? Y acercándose, tocó el féretro. Es una de las pocas veces que a Jesús nadie le tiene que decir lo que tiene que hacer. Él mismo movido. Por eso es que en mi punto anterior dije que le ganó la compasión, porque era el retrato y el cuadro de su propia experiencia. Ahora, esto es lo maravilloso, que nadie lo llamó, que nadie le pidió nada, que nadie lo buscó, que él se topó con ese cortejo fúnebre. Qué interesante y qué maravilloso que aún en nuestra experiencia personal, cuando nunca lo buscábamos, Él nos buscó a nosotros. Cuando nunca lo llamábamos, Él se acercó a nosotros y nos llamó. Y en nuestra desesperación y en el no saber qué hacer, Él vino, se apersonó y nos llamó a la misma experiencia que esta viuda. Ella no podía emitir un clamor. Estaba tan embargada con la angustia y el dolor de las pérdidas que no tuvo capacidad de pedir ayuda. Pero aun cuando vos no tuviste la capacidad de pedir ayuda, Él vino en tu ayuda. San Juan capítulo 15, verso 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. En otras palabras, todo el mérito es de Jesús. Pero en el verso 14 quiero seguir describiendo el relato. Tocó el féretro. Nuestra versión lo pone en esas palabras. Los egipcios utilizaban, y fueron los primeros en utilizar, ataúdes. Los judíos no usaban ataúdes cuando moría alguien. Ellos los trasladaban en camillas a sus difuntos. Esto hace que tenga un contacto directo Jesús con el fallecido. Entonces tendríamos que leer así la Biblia, verso 14. Y acercándose Jesús tocó al difunto. La traducción puso féretro para describir lo que era una camilla en la que se trasladaba al muerto. Pero Jesús, cuando se acerca, no toca el féretro, no toca el cajón, no toca el ataúd, toca directamente al muerto, al cadáver, lo cual lo convierte ceremonialmente a Jesús en un inmundo. Aquel que tocaba un muerto, por 7 días no podía ir al templo, por 7 días no podía tener relación con las cosas sagradas, no podía participar en la liturgia, ni siquiera podía ofrendar. Aquel que había tocado un muerto tenía que esperar 7 días, al igual que la mujer menstruante, a que se depurara su inmundicia. En realidad, quiero decirte que es el cuadro también de nuestra propia vida. Y no hubo que esperar a morir para que Él tocara todos estos féretros hoy aquí presentes. Ya Él nos estaba tocando a nosotros, según Efesios capítulo 2, verso 1, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No andábamos en féretros, no andábamos transportados por ataúdes o por camillas, pero estábamos en un estuche o en una mortaja de pecado e inmundicia. Pero ¿sabes qué? Así como se constituyó inmundo por tocar a este enfermo, a este muerto, también se constituyó inmundo al salvarnos a nosotros los pecadores. Él se hizo pecador al morir en la cruz, tomando nuestra naturaleza, tomando nuestras miserias, por lo cual se constituyó enemigo de Dios por 3 horas. Soportando los flagelos despiadados en la cruz del Calvario,
Pero una vez muerto, venciendo a ese aguijón eterno, muerte, y Dios resucitándolo para la victoria eterna de todos los que son salvados por Él. El verso 12 dice: cuando llegó cerca de la puerta. ¿Lo lee ahí conmigo? Una puerta es un acceso. Una puerta significa entrada. Una puerta significa también límite. Pero figuradamente, ¿sabe lo que es una puerta? Oportunidad. Vieron que a veces decimos, Dios ya te va a abrir una puerta. ¿Qué le estamos diciendo a la gente? Dios te va a dar una oportunidad. ¿Sí? ¿Cuántos quieren que se le abra una puerta? ¿Cuántos tienen puertas cerradas? ¿Cuántos están cansados de golpear la puerta y que no haya nadie del otro lado? Hay puertas que hay veces no tienen ni picaporte. ¿Vio las puertas modernas ahora que tienen solamente un manijón y si no tenés la llave no entrás? Ahora, dice, cuando llegó cerca de la puerta. Jesús ni siquiera había entrado a la ciudad. Él llega cerca de la puerta, y cómo me gustan las palabras. Llega cerca de la puerta, y aquí llevaban a enterrar un difunto. Así como la puerta me habla de oportunidad. ¿Recuerda Hechos capítulo 3? En la puerta del templo llamado La Hermosa, aquel que había estado lisiado, cojo de nacimiento y que tenía casi unos 40 años, toda su vida confinada a la puerta, toda su vida recluida a un acceso que le era privado porque, según una maldición de David, los cojos no podían entrar al templo. Ahora este hombre estuvo reducido, confinado, recluido a la puerta de las oportunidades sin poder acceder a ella. Es el prototipo de la gente que no se atreve a avanzar, que no se atreve a ir más allá. Es el prototipo de la persona estancada. Tiene la puerta, pero no la atraviesa, no la accede. Quiero decirle que aquel hombre confinado 40 años a la puerta, llegó un discípulo que le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y entró saltando al templo. Seguramente usted hubiera sido la envidia de ese cojo, porque hoy tenemos la puerta abierta, el camino abierto. Hoy tenemos el lugar santísimo rasgado para que podamos entrar a la presencia de Dios. Antes no era así. Hoy podemos entrar todos por las puertas. Entrad por sus puertas con acción de gracia, dice el Salmo, por sus atrios con alabanza. Ahora, me gusta porque Jesús siempre llega a las puertas de las desgracias, las puertas de los infortunios como la de esta mujer, a las puertas de lo que puede ser el dolor o la tragedia. Él detiene el cortejo fúnebre de nuestro destino justo a las puertas de nuestro infierno. Hoy está a la puerta de evitarte el dolor y la soledad. Aquel muchacho saldría de las puertas de la ciudad para nunca más volver. Pero Jesús se acercó a la puerta para devolverle de nuevo el acceso de la vida. Una vez salido de la ciudad, nunca más volvería. Había dos momentos trágicos para aquella viuda. El primero era salir de la ciudad porque los muertos se los enterraba afuera, en el campo. Nunca más ese niño iba a volver a ingresar. Nunca más ese niño jugaría en las puertas de esa ciudad. Ahora se iría por la eternidad. Pero Jesús dijo: no vas a atravesar esa puerta, porque antes que atravieses la puerta del dolor, te encontrarás nuevamente con la vida. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice: he aquí estoy a la puerta
y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios te va a evitar hasta las puertas cualquier infortunio o cualquier desgracia. No entres en desesperación. No creas que las alternativas de Dios se terminaron. No creas que las oportunidades de Dios tienen límite. Hay veces nos dejará llegar hasta la puerta, pero allí Él se topará y no te dejará atravesarla para que nunca más vuelvas a entrar por ellas. Ahora, el verso 14 dice también algo interesante. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Los que iban cargando a este chico, a este muchacho, a este joven, cuando Jesús viene a ellos, se detiene. Había algunas prácticas un tanto interesantes en Palestina a la hora de enterrar muertos o de velarlos, como por ejemplo que se contrataban las llamadas plañideras. Eran mujeres que lloraban, se les pagaba, era un oficio. Tenían la capacidad de simular sentimientos que no los tenían acerca de unas pérdidas. Pero las plañideras hacían estos gestos y se cubrían con lutos y se ponían vestiduras oscuras y lloraban anunciando esa tragedia. Pero también se contrataban flautistas y arpistas y hacían todas unas melodías lúgubres. Era todo un acontecimiento la muerte, así como el nacimiento es un acontecimiento glorioso. También la muerte era un acontecimiento lúgubre, oscuro, pero de mucho escándalo. Y cuando Jesús se va acercando al féretro, se paralizan y lo miran como diciendo: no nos podés detener, porque ahora vamos rumbo a lo que dice el libro de Eclesiastés, que del polvo volvemos, que del polvo salimos y al polvo retornamos. Y los que lo llevaban se detuvieron. Jesús detiene toda una caravana de cortejo fúnebre. Y si Jesús se detiene, ¿sabes por qué? Porque Jesús sabe que va camino a la tragedia. Va camino al lugar donde no hay retorno, donde no se puede volver. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. David, cuando perdió a su hijo, él como padre dijo: ya no voy a llorarlo más, porque él no vendrá a mí, mas yo voy a él. Jesús se topó con la misma muerte y detuvo a los que llevaban el camino de la tragedia. Nada puede continuar su marcha cuando Jesús se le pone enfrente. Él se interrumpe el curso normal de la circunstancia para efectuar un cambio. ¿Aún de la muerte? Sí. Todo lo que te quiso llevar a la muerte, Él lo obstaculizará en su procesión. Todo aquello que te quería detener, la enfermedad o lo que te quería llevar a la muerte, Él se puede plantar sobre esa circunstancia. Se detendrá la miseria que te quiere empobrecer. Se detendrán tus enemigos que te quieren llevar a la derrota. Se detendrá el conflicto en tu hogar y familia de los que te quieren causar una división. Sí, porque Jesús se les para enfrente y dice: y los que lo llevaban se detuvieron. Porque no lo llevaban a la vida, porque no lo llevaban a la victoria, porque no lo llevaban a la esperanza. Y todo lo que no te lleva por esos caminos, Jesús lo va a detener en su marcha para decirte: a ti te digo, levántate. Es interesante el texto, porque algunos creen que era un muchacho grande. Otros apelan a que fue un niño, porque una vez resucitado, cuando se incorporó, dice que él lo dio
a su madre. Y la palabra está conjugada en un verbo que hace pensar que él lo toma en los brazos y se lo entrega como si fuera un niño. No importa la edad, no importa las circunstancias por las que murió, si murió de muerte natural, si murió por una enfermedad. La cuestión que a esa madre que iba a traspasar las puertas del dolor, Jesús interrumpió esa tragedia. A ese joven que se había quedado sin un futuro, sin un destino prometedor, ahora Jesús nuevamente le da la oportunidad de la vida. Naín significa lindo, hermoso, pero aún lo más lindo y lo más hermoso, sin Dios, se puede tornar el paisaje más desértico y solitario de la vida. En esta mañana, si hay algo que te está conduciendo a la muerte espiritual, a la muerte de la esperanza, a la muerte de las posibilidades, Jesús va a detener esa caravana para que no traspase las puertas de aquello que puede tornarse un dolor.